agora temos un tempo de media hora, máis ou menos. Teóricamente podemos ficar aquí ata as 20 horas, pero non temos por que esgotar ese tempo. Por tanto, se hai palabras, se hai cuestións, tenemos unha, doutor Muñoz. Gema, sí, eu porque aquí. Ou non necesariamente. Os asuntos, xa que por lo menos podemos estar asuntos. Exactamente. Moi ben, temos a primeira palabra pedida, dúas palabras pedidas, non sei se hai máis. Doutor Muñoz, cando queira. Bueno, voy a hablar solo para romper el hielo, porque pensaba que nadie iba a hablar. Todo el rato estaba comparando con la situación en Alemania, que es realmente la única que conozco. Me llamó la atención, hemos sobreentendido entonces que no existió como en Alemania una asistencia social del ámbito religioso directamente a los inmigrantes, sino que los capellanes y religiosas hacían básicamente asistencia religiosa y, si ellos querían, voluntariamente, asistían de alguna forma a las necesidades de los inmigrantes, ¿no? Españoles. Pero no existió entonces, como en Alemania, una acción directa de Cáritas, directamente ligada, claro, a la Iglesia, de asistencia a los inmigrantes. En el caso alemán fue fundamental, llegó a haber 100, en los 70 había más de 100 asistentes sociales que estaban muy ligados a los curas, básicamente, españoles en Alemania. O sea, entonces no existe esa especificidad. Y en cuanto a la politización, que no trataste, que en el caso alemán es fundamental, se les envía desde principios de los años 60 para evitar la politización, básicamente, de los inmigrantes, para que vivan en una burbuja española, con sus misas, con sus fiestas, con las visitas de España, de los cantantes de más zona, como Lola Flores y por ahí también. Pero los propios curas acaban politizándose. Y eso acaba siendo un problema terrible para el régimen. El embajador en Bonn dice en el año 70, estoy desolado, en diciembre del 70 estoy desolado, con los juicios de Burgos, ni un solo capellán español me ha llamado para mostrarme su apoyo, de los 70 o 80 que había, solo uno de Frankfurt, dice, uno. Y eso, claro, nos habla de la politización, de que el papel al que iban a Alemania, no sé si en Bélgica es igual o parecido, cambió totalmente en cuestión de una década. Y ellos acaban, bueno, pues exactamente igual que los curas obreros en España, pero yo creo que ese proceso es mucho más rápido en el caso de la migración porque ven las necesidades urgentes de los emigrantes y acaban desarrollando toda una teoría basándose en Freire, Pablo Freire, sobre la necesidad de empoderar a los inmigrantes, y todo eso acaba dinamizando muchísimo la colonia española en Alemania. No quiero extender, pero solo ponías al principio las imágenes de Urraca. De Urraca en Bélgica estuvo básicamente pues, para lo que estaba, para controlar a los antifranquistas. ¿Sabes si, o te tiraste quizá la investigación por ese lado, de buscar documentación de Urraca para ver si también controlaba a los religiosos? Y ver ese problema de la politización. Bien, un saludo para Antonio, apaga, Luis. Baixo, Víctor. Vale, muchas gracias por todas las ponencias, han sido muy interesantes. Gemma, yo tenía una pregunta por los cuáqueros, y es, si lo entendí bien, a pesar de que tienen una organización, digamos, bastante republicana y poco jerárquica, hay de todas maneras una jerarquía respecto al grupo de Estados Unidos, ¿no? Porque hay como una especie de jerarquía que está orientada a las indicaciones que reciben desde los Estados Unidos y también hay un poder económico por parte de los Estados Unidos que son los que están apoyando. Si puedes decir algo más de los efectos de esa jerarquía, porque se ve en tu ponencia muy bien lo que están haciendo sobre el terreno, y a veces me preguntaba cómo era la relación, si había conflictos, si todo funcionaba bastante bien o si ya estaban tan bien engranados todos los engranajes
ese tipo de conflictos. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa? Yo tengo preguntas para todos. Muchas gracias. Me ha parecido muy Dale interesante. No se ha encendido. Abajo. Es que alguien no lo ha apagado, yo creo, porque esto le doy y sigue off. No. A ver, dale otra vez. No funciona así. No. Está bien. Bueno, empieza, continúa. Si no funciona. No, ti non fixete nada. Ahora sí. É que está o goberno. O señor dos Anéis. El señor de los anillos. Ahora. Sí, ya está. A ver, José Ramón y Luis, dos preguntas. La primera, el CIME. Aparece en los reportes de prensa, lo hemos mencionado después. ¿Cómo situamos este Comité Internacional de Migraciones Europea en ese organigrama? Sabemos que engancha perfectamente con la Iglesia, el régimen de Franco le da un poco el monopolio de la reagrupación familiar, sobre todo de cara a América Latina, se lo explica bien en Llano Redondo en su tesis sobre el CIME. ¿Cómo lo encajamos en ese organigrama? La primera pregunta. La Asociación de San Rafael, no la habéis mencionado, tiene mucho, yo la he trabajado para mis misiones francesas de principio de siglo, se me ha olvidado decirlo esta mañana, no me ha dado tiempo. Fue un motor fundamental en estas misiones de los claretianos y tal, desde España nace ya con la idea de potenciar la asistencia a los emigrantes. No sé si tiene algún papel en este apostolado del mar, al que habéis hecho mención, no sé cómo evoluciona esta asociación. Yo la conozco más, repito, por el tema de principios de siglo, la hace en el 13 y yo la veo más en los 20-30, no sé qué pasa después con ella, pero sí que sé que está un poco, se especializa en el tema de las migraciones. Para los cuáqueros, sí, he visto muchas mujeres en las fotos. Has mencionado un poco el tema de las mujeres. ¿Tienen algún papel fundamental en la guerra civil, en la asistencia a estas mujeres cuáqueras? Sí, esa es un poco la pregunta que tenía para ti, Gemma. Y, a ver, sí, para Ana, el papel de las religiosas y los capellanes en la inmigración de las chicas, de las mujeres españolas que llegan a Bélgica. No sé si existe algo parecido, no sé si existe una migración femenina un poco como la francesa, de chicas que van a trabajar en el campo de empleadas domésticas, y si las religiosas, por ejemplo, tienen residencias como en París, la residencia de San Didier, donde las acogen, las alojan, incluso les dan clases de francés, de cocina francesa, las preparan un poco para que encajen en sus labores en la cultura francesa, un poco de las labores domésticas y eso. No sé si existe algo parecido al francés. Eso es todo. Bueno, si queres responder por orden de intervención, primeiro Luis ou José Ramón, ou os dous. Bueno, pues sí, voy a responder algunas de las cuestiones planteadas y otras que han salido, que así las dejo flotando en el debate y ya. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, respondo primero a las cuestiones que son así más concretas. Lo más fácil, Asociación de San Rafael, ni idea. No tengo ni idea, entonces ahí no te puedo ayudar. No, la primera referencia que tengo, sinceramente, entonces tampoco te puedo decir. De los claretianos, si están, porque realmente de esos años la información y la documentación que yo he revisado empieza en los años posteriores a la guerra civil, los años 40-50, entonces lógicamente en esa documentación aparecen referencias a años anteriores, pero realmente cuando has comentado sobre San Rafael no tengo, por lo tanto poco te puedo decir nada. Sí es cierto que esta mañana ha salido de los claretianos. Claro, los claretianos es una congregación simbólicamente muy española, además española, españolísima, porque es una congregación que nace en el siglo XIX y que nace del confesor de Isabel II, es una congregación nueva. Y los jesuitas ya no eran tan españoles, los jesuitas eran una orden global, como sabemos, desde hacía mucho tiempo, y incluso en España eran sospechosos de no ser tan españoles. Por lo tanto, si había una orden, una congregación monárquica, íntimamente monárquica, no los claretianos, y por eso se les da el monopolio de Guinea, y por eso se les manda a París, porque París es una, como tú bien decías, una delegación personal del rey. Es decir, y se asientan en la iglesia
iglesia que comentaba la parroquia de la POM, que es la iglesia de la embajada, porque la embajada está pegada a esa iglesia. Y por lo tanto la embajada española, que mantiene esta cuestión durante la Segunda República, va a seguir pagando al clero de esa misión católica española, incluso durante la Segunda República, aunque ya ha sido la monarquía. Y los claretianos tienen ese papel de identificación con la monarquía. Cuestiones que comentabas. El CIME, eso ya es más importante. CIME y esa identificación es, desde luego, muy importante porque fundamentalmente es la fuente de financiación y es la que legitima todo el plan de reagrupación familiar. Y aquí es interesante ver que hay una disputa muy clara entre dos administraciones paralelas, la Iglesia y el Estado, que a veces en España pues, van a tener una relación a veces de concordia, pero también de conflicto y sobre todo de reparto de competencias e intereses. Entonces el plan de reagrupación familiar va a ser organizado fundamentalmente a través de las diócesis, va a ser el clero que se cargue y eso supone que hay ahí una serie de financiación que viene directamente de Europa y a través de organismos de las Naciones Unidas como este de la CIME, que está directamente asociado a lo que antes decíamos el Comité Internacional Católico que está sentado en Ginebra. Entonces, primero, la Comisión Episcopal Migratoria de España nace por indicación expresa de la Comisión que está en Ginebra, y eso es lo que permite que en el año 1955 España se incorpore a la CIME y se incorpore con esa planta de agrupación familiar que va a administrar no el Estado, con el permiso del Estado, pero directamente a través de las diócesis. Y eso es una importante fuente de financiación también incluso de prestigio en la acción social, como ocurre con la Cáritas, que nace realmente en el año 54 cuando llega la ayuda social americana, porque es lo que desarrolla la Cáritas no solo por el dinero, sino por la capacidad de gestión y de liderazgo y de cómo montar los planes para que esto sea realmente eficaz. Hasta hoy. La Cáritas que conocemos nace en ese momento. Ya aprovecho otras cuestiones que han salido. Yo quería felicitar realmente a Isabel y como ella me hizo publicidad de su libro, yo hago publicidad de su libro. Y además, cuando uno acaba una tesis, se la publica al Ministerio, y el Ministerio del ramo que corresponde para esta temática, pues eso dice mucho. O sea, que enhorabuena y a seguir, porque no es fácil seguir en el mundo académico tal como están las cosas, pero hay gente muy brillante, como estamos viendo aquí, que está en la periferia del mundo académico, pero que merece todo el ánimo del mundo. Y dicho esto, yo creo que son muchas cuestiones interesantes que has comentado por introducir de abogado del diablo. Dos matices. Claro, yo creo que tanta insistencia en la clave de género, que es muy importante, con las religiosas. Pero es que, claro, las religiosas, además de ser mujeres, son religiosas. Es decir, son religiosos en femenino, con lo cual la clave de género evidentemente está ahí y tiene un peso. Pero claro, no nos tenemos que olvidar que cuando hablamos de financiación, cuando hablamos de la organización, hay un clero secular y un clero religioso. Y son organismos distintos y administraciones distintas en paralelo. Y claro, el problema que tenemos desde la dimensión nacional es que es muy difícil saber qué decisiones y qué negociaciones se está tomando con respecto a las congregaciones religiosas si no vamos a Roma. Porque el centro de la toma de decisiones siempre está en Roma. Las congregaciones religiosas no dependen ni de la diócesis ni de ninguna iglesia nacional. Dependen de su superior jerárquico. Su superior jerárquico siempre está en Roma. Entonces, es una negociación entre la Santa Sede y su superior jerárquico, sea jesuita, sea de las Hijas de la Caridad, sea de las franciscanas. Y en principio, canónicamente, nada tienen que hacer ni las diócesis ni los estados. Esto explica, por ejemplo, que cuando hablamos del concordato, cuando hablamos del presupuesto del clero, cuando hablamos de los saberes del clero, siempre únicamente estamos hablando del clero secular, es decir, del clero diocesano. Y ahí están los capellanes. Es que los capellanes es una línea, una rama paralela creada, como bien decía Luis Domínguez antes, los capellanes del apostolado castrense, los capellanes del apostolado de migración, tienen una experiencia previa, que son la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, ya la primera de la Segunda Guerra Mundial, de los capellanes, sobre todo del ejército norteamericano, que es el cardenal Spellman, que es vicario general castrense del ejército norteamericano en Europa. Y estaba todo el tema de capellanías militares durante la Segunda Guerra Mundial que van a perdurar en la Europa ocupada. Es decir,
muchos capellanes militares que van a estar en Europa ocupada, en Alemania ocupada, etcétera, por los vencedores durante mucho tiempo. Y ese es un modelo que luego se aplica a otros parámetros. Se aplica en la acción familia, modelo de inmigración, se aplica al apostolado, pero claro, es estrictamente secular. Entonces la cuestión sería, ¿pasaba lo mismo con los religiosos? No pasaba lo mismo, porque claro, además del matiz del género, que es importante, está ese matiz institucional, canónico. Y decía el profesor Muñoz, como preguntaba, el Estado español, claro, es que llega un momento, el régimen franquista tiene un problema, que es que ha admitido pagar capellanes, pero solo los paga. Ni los forma, ni los elige, ni los selecciona, porque eso va a través de las diócesis. Y ahí las diócesis van evolucionando, cada obispo a su manera, cada obispo nombra a los que considera oportuno, ya no digamos nada de la acción católica, a finales de los años 50, que está dando ya... Entonces, claro, llega un momento, al final, mediados de los años 60, que el Estado dice, bueno, nosotros estamos pagando a esta gente, pero esta gente viene a por nosotros, viene en contra de nosotros. Y esa es la contradicción, ¿no?, del término. Entonces, ver quién paga es muy importante. Y lo último que iba a decir, ya me calmo. Este tema que citabas, la exufamilia, que habla de la unicidad de la Iglesia, sí, pero no confundamos términos. La unicidad es, primero, una unicidad simbólica, de que están unidos, y jerárquica. ¿Y jerárquica qué significa? Que obedezco a Roma, lo que diga Roma. Pero ¿cuál es la política de Roma? Realpolitik, posibilismo. Cada lugar y cada contexto tiene un catolicismo diverso. Y eso explica conflictos como los que tú decías y hemos visto entre Iglesia española y Iglesia francesa. Claro, es que el modelo que Roma tiene para la Iglesia española no es el mismo modelo que tiene para la Iglesia francesa, desde Roma mismo. Porque saben que son contextos muy diferentes y lo que funciona en España muy bien, en Francia no funciona. Entonces, sí, ese esquema de unidad simbólica de que todos obedecemos al Papa, pero el Papa, y Pío XII era un experto diplomático, sabía muy bien lo que era el realismo político, lo aplicaba perfectamente, pues aquí se crean dos secretarías de Estado. Es que no hay secretaría de Estado porque se crean dos secretarías de Estado, que es Tardini, que va a llevar la parte conservador, tradicionalista, España, Latinoamérica, Portugal, Italia, y Montini, que es el que se relaciona con Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Bélgica, y con eso vamos jugando. Hasta que llega el Vaticano II, que gana 1-0, que es Montini. Pero hasta ese momento, entonces tenemos que esa unicidad se conjuga con la pluralidad, ¿no? Y por eso esos conflictos entran dentro de la lógica habitual. Al final, quien decide si eso se resuelve en un sentido o en otro es Roma. Sobre todo en el caso de los religiosos, porque el superior jerárquico, insisto, siempre está en Roma. Para religiosos y para religiosas, ahí está. Y ya está. Muy bien, muchas gracias. Sí. Jenny. Bueno, respondo primero. Aquí hay un tema primero de idiosincrasia, ¿no?, de los cuáqueros británicos y de los americanos. Los cuáqueros británicos tienen una tradición más republicana, ¿de acuerdo? Y además, cuando empiezan a intervenir durante la Guerra Civil, pues están faltos de dinero y son más propensos a la colaboración, ¿de acuerdo? Los cuáqueros americanos, por su lado, colaboran con los menonitas y la iglesia de Brennan, es decir, que ya están, económicamente tienen un sustento mayor, y además tienen una disputa interna. En América, los cuáqueros del este tienen una visión distinta a los del oeste. Los del oeste están más por cuidar las almas, y los del este más para cuidar las personas. ¿Qué hace? Esto lo que produce es que cuando actúan durante la Segunda Guerra Mundial, ellos no parten de la premisa de los británicos que cualquier acción que puedan llevar a cabo pues será bien vista por el colectivo cuáquero. Ellos parten de una visión con muchas críticas. Entonces lo que optarán los americanos es por fiscalizar y controlar. ¿Qué sucede? Pues sucede que cuando las acciones, hasta que se toma París, se toman desde París, pero cuando Francia está dividida, empiezan a crear delegaciones cuáqueras. Unas cuantas delegaciones
en zona ocupada y unas cuantas delegaciones en zona no ocupada. Son delegaciones independientes, cada uno con alguna persona que es la responsable. Y como los recursos son los que son, entonces cada uno de los responsables intenta luchar para conseguir que sus iniciativas reciban el dinero que ellos consideran. Y el análisis precisamente de la iniciativa de Puig-Celsi con toda la documentación que hay en los archivos departamentales de TAN y la documentación que hay en los fondos del American Friends Service Committee, lo que te pone de relieve es precisamente esto. O sea que puedes mirar la iniciativa, os lo explico con un cierto romanticismo, pero fue increíble. Increíble las críticas, las tensiones. Cuando consulté el fondo de Triaspech, porque todo el origen viene de un fondo personal que hay en la Biblioteca del Papel de la República, encontré una nota escrita a mano por su mujer, en la cual parecía, porque era un fragmento de papel, en la cual decía que su marido no había robado dinero de los cuáqueros. Entonces, qué raro este fragmento de papel, ¿no? Bueno, pues años después, consultando la documentación de los cuáqueros, veo que existe una polémica porque la delegación de la que dependía la iniciativa de Penn y de Puig-Celsi había decidido desde Filadelfia que ese dinero no debía invertirse en esa iniciativa y lo tenían pues bloqueado. Y Trias había recibido un dinero por otras vías que debía devolver. Y Trias decide que no lo devuelve. No lo devuelve ¿por qué? Porque no le están dando lo que le pertenece. Es decir, que fue una tensión muy importante. Además, en este caso, por ejemplo, todo el tema jerárquico, pensemos pues que la iniciativa analizada era una iniciativa que no parte de una idea cuáquera. Los cuáqueros no pensaban que fuese sobre iniciativa, porque pensaban que poner en marcha las villas les supondría mucho más dinero, o sea, era poco rentable. No pensaban que el beneficio que conseguirían no sería proporcional, ni mucho menos a la inversión de dinero para ponerlas en marcha. Es decir, que eran, como en este caso, pues muy críticos con todas las inversiones que se hiciesen. Y esto pues se pone de relieve. Es decir, que hay una jerarquía, tenían que pasar notificaciones y en la correspondencia, por ejemplo, de Helga Holberg, que es junto con Trias la persona que está delante, ¿no? de esta iniciativa, ella lo dice, es que pasamos más tiempo rellenando papeles y justificando para personas que están en despachos. Tenemos una necesidad, no podemos hacer muebles si no me das dinero para comprar la madera. Está todo parado porque en Filadelfia han decidido pues, que este dinero pues, tienen que valorar si realmente se puede enviar aquí o se puede enviar a otro sitio. Es decir, que la situación fue realmente muy complicada. Pero fue también complicada, ¿por qué? Pues porque la situación en Estados Unidos tampoco no era fácil. Claro, no se sentían cómodos y no querían los que mandaban en Filadelfia que les pudiesen acusar de estar malgastando el dinero. Y entonces, en una situación tan crítica como la Segunda Guerra Mundial, que lo que se necesitaba eran decisiones rápidas, inversiones para que las iniciativas fuesen rodando, pues había paros. En ese sentido, las cosas o las acciones quedaban muchas veces paradas por esta profesionalización y fiscalización. Sí. No sé si te he respondido. Muy bien. Vale. Ay, me quedaba, sí, el tema de las mujeres. Sí. Bueno, un poco en la línea que comentaba antes, las mujeres tuvieron un papel fundamental, las colaboradoras cuáqueras tuvieron un papel fundamental. No he hecho estadísticas, pero es que podemos pensar que a lo mejor habían un 15% de hombres y un 85% de mujeres. Por ejemplo, en el tema de las colonias, no conozco ninguna colonia que la directora fuese una mujer, pero en cambio sí que ves, por ejemplo, en el Comité Nacional Católico de Triaspech montaba una colonia con la colaboración de los cuáqueros. La maestra pensaba, había de ser una mujer, cuáquera, pero nunca piensas en la directora de una colonia infantil. Y un poco en esta misma línea, pues como la iniciativa de las villas. Es decir, tienes a Triaspech, que en este caso es católico, no forma parte del colectivo, tienes a Helga Holberg,
que era una mujer con una tradición increíble, y hay cartas de Helga que le envían desde Filadelfia diciéndole: a partir de ahora esto lo va a gestionar Gilles Gay. Y ella al lado pone: estaría bien que viniese algún día y viese lo que estamos haciendo, porque claro, son gente que no ha pisado el terreno, tienen una situación secundaria. Qué curioso. Sí. En Bélgica no hay, digamos, una presencia tan potente de Cáritas como en Alemania, que sí que es verdad que, digamos, la atención religiosa a los inmigrantes se financia a través de ese impuesto de religión, y entonces a los españoles se les adscribe directamente a la religión católica, y a los católicos les atendía Cáritas. Por ejemplo, a los capellanes alemanes son los únicos que no reciben subvención del Instituto Español de Migración, porque se considera que están ya también atendidos económicamente por la Iglesia alemana, que no se les da subvención. En Bélgica no hay tal respaldo por parte de una organización religiosa en ese sentido, y entonces, bueno, pues tiene su salario del Ministerio de Justicia, pero luego se tienen que pelear un poco por los pocos recursos que hay. En cuanto a la politización de los capellanes, es cierto que no he hablado nada y podría haber sido un quinto elemento de comparación entre la politización de los capellanes, pero se politizan las religiosas también. Sí que existe cierta evolución en su manera de atender a los inmigrantes, y apoyan, digamos, pues esa toma de conciencia por parte de la inmigración, que se canaliza también a través de la aparición de las asociaciones de padres de alumnos, no solo en el medio antifranquista, sino digamos, en esas reivindicaciones, ¿no? Tanto frente al gobierno español como al gobierno belga también. Pero sí que podría haber sido un quinto elemento de comparación que igual por falta de tiempo pues no hemos tenido, y que bueno, en el libro sí que trato de manera un poco más amplia esa evolución que sufren los capellanes. Y en cuanto a Pedro Urraca, sí que he encontrado, tengo algún informe donde firma sobre la idoneidad de que un capellán pues reciba o no esa subvención. Digamos que hasta los años 70 no me encuentro con él, pero a partir de esos años 70, donde ya los capellanes sí que se politizan, sí que tengo su firma en algún documento que dice: sí, vale, este se porta bien, le seguimos dando dinero. Pero vamos, me parece un personaje increíble que se puede, digamos, rastrear su trayectoria en Bélgica. Yo creo que igual se dedicaba más a observar a los republicanos más que a los capellanes. En cuanto a la inmigración femenina que comentaba María José, sí que las religiosas en Bélgica tienen una residencia para las mujeres que llegan solteras, para trabajar en el servicio doméstico. No se organizan una cierta bolsa de empleo, pero tampoco son religiosas del servicio doméstico como esas que hay en Londres, por ejemplo, que solo se dedican a eso, porque las que atienden esta residencia trabajan como enfermeras fuera y compaginan su labor atendiendo a esta residencia un poco y controlando a estas mujeres y ofreciéndoles igual algún espacio de ocio para que el fin de semana pues no vayan a otros sitios y se queden allí en la residencia. Por ejemplo, me gustaría apuntar un poco sobre la Asociación San Rafael que habías mencionado. Sí que es una asociación que en España se crea en 1913 a partir de los jesuitas, pero que tenemos que rastrear a través del catolicismo social europeo. Nace en Alemania y luego pues, se crea en Bélgica, en Francia, a España llega en 1913. Y es dentro de esas primeras iniciativas que aunan un poco los deseos de la aristocracia, incluso de la monarquía y de algunos prelados que empiezan a preocuparse por la inmigración. De hecho, están detrás de la financiación del Solar Español de Burdeos, que se crea en 1920, y bueno, me parece que es otro filón a explotar y que bueno, que sí que la publicación que tú mencionas del Hogar Patrio se puede consultar y está muy bien porque cuentan un poco su trayectoria. Creo que es hasta el año 37, me parece que publican, o 36, cuando, bueno, digamos que los jesuitas se desaparecen un poco del mapa y de cara a publicación. Pero desde 1913 hasta los años 30 sí que trabajan activamente y están un poco en los puertos para acompañar a los emigrantes que se van.
principalmente América, porque la asociación nació siendo la Asociación Iberoamericana de San Rafael y luego ya se dedican a organizar esas misiones pascuales que nos hablabas tú en los años 20 en Francia. Y bueno, la diferencia que sí que comentaba sobre el clero regular y el clero secular, yo la he notado muy bien cuando los capellanes empiezan a politizarse y, por ejemplo, Monseñor Ferris no puede retirar a algunos capellanes que son religiosos porque no tiene jurisdicción sobre ellos. El agregado laboral se queja, hay un caso en Lieja de un jesuita que es el padre Fondado, que bueno, empieza a politizarse y el agregado laboral se lo quiere quitar de en medio porque bueno, les atienda la puñeta. Y se queja, pero realmente presionan a Monseñor Fernando Ferris y él dice finalmente que no puede hacer nada porque depende de su superior y no de él. Entonces es un capellán que no pueden retirar. Solo era un comentario a Ana. En las 18ª Semana Social que se celebra en Vigo en el 58, que tiene como monotema la migración, hay uno de los intervinientes, es un funcionario de la Dirección General de Migración, y cuando habla de los convenios que se firman, bilaterales, efectivamente el primero del año 56 con Bélgica, y él, no sé si el dato es correcto o no, pero él dice que este convenio se firma el primero del año 56 porque el gobierno italiano prohíbe que sus ciudadanos vayan a trabajar a las minas de Bélgica. Y ante eso es cuando se acelera todo el proceso. No sé, solo tengo esa referencia, pero si no es ver es buen trovato. Quiero decir que no solo hay el accidente, evidentemente el accidente es el que provoca esta decisión, pero parece ser que hay una prohibición expresa del gobierno italiano que no permite que sus nacionales vayan a trabajar a las minas. Por lo tanto, es necesaria la sustitución. Vale, José, que no me había acordado. Que hay una tesis que precisamente lo que hace, me parece que la autora es Susan Subarak, que lo que hace es analizar, compara el papel secundario de las mujeres en distintas organizaciones humanitarias durante la Segunda Guerra Mundial. La tengo, ya te la pasaré si quieres. Porque es muy interesante y ves que son patrones que se van repitiendo, o sea, no es un problema del entorno cual, que lo vas viendo así en general. Ya te la pasaré si quieres. Bueno, temos tempo para unha pregunta máis, a ver, por favor. Sí. Bueno, yo quería dar las gracias a todos, me ha gustado mucho. Dale. Sí. Las intervenciones y me ha resultado muy interesante que casi todos habléis de los conflictos de jurisdicción que luego generan otro tipo de cuestiones como son financieras, pero también de discurso y de... Bueno, mañana hablaré un poco de ello en el caso de la JOC, de identidad también, ¿no? Pero bueno, pues sería para el debate, para la cena. Y no sé, pues ahora un par de preguntas muy rápidas. Esa politización de los sacerdotes que estamos hablando, ahora decimos que será en los años 70, pero tú que has entrevistado a esos capellanes, a esas religiosas, son personas que vienen ya de España quizá con una cierta preocupación por ese tema o que insisten para ser enviados como capellanes de migrantes, o llegan con esa boca, encajando totalmente en ese objetivo de control por parte de las autoridades laborales. Y en el caso de las religiosas imagino que quizá todavía más está esa conciencia, porque lo están haciendo contra viento y marea, como tú mencionas, y no a cambio de un salario, así que no sé cuál es la evolución, si es solo ese contacto con los inmigrantes, o me imagino que deben de... es un poco de las dos cosas, ¿no? Que tienen una conciencia previa. Y bueno, en el libro, la tesis lo has estudiado y en fin, pues sí que lo he podido consultar, pero no sé cuál es la relación con la JOC española. Quiero entender que sí que hay conflictos o hay hostilidades. No sé si la OAC española tiene también secciones ahí en Bélgica, si la JOC belga tiene sección de inmigración, la Acción Católica Obrera de Adultos. Entonces, bueno, esto ya es una pregunta más hacia mi terreno, que si no hay tiempo lo podemos hablar después, pero cómo es esa relación con esos movimientos especializados para los obreros en este caso. Dale. Empiezo por el final. Realmente he estudiado muy poco el tema sobre la presencia de los inmigrantes españoles en la JOC.
Sí que se crean algunos grupos en las misiones, animados por capellanes españoles, pero también por el clero belga, ¿sabes? Pero no he profundizado en ese tema. Y en cuanto a movimiento OAC, es mucho menos profundo que quizá en Alemania. Y si llega algo, llega a través de Alemania, incluso de Holanda. Pero en Bélgica hay muy poquito y quizá un poco tardío y tampoco he profundizado demasiado en ello. Y en cuanto a la politización, sí que es cierto que se da más a partir de los años 70, pero porque también hay un relevo generacional. Digamos que los capellanes que llegan los primeros en el año 56 no son los mismos que están en los años 70. También en la pastoral migratoria allí en Bélgica participan muchos sacerdotes latinoamericanos o incluso sacerdotes españoles que están allí estudiando en la Universidad de Lovaina, en el centro de Lumen Vitae. Hay otras corrientes, hay, digamos, otra ideología que les ayuda, ¿no?, a tener esa evolución. ¿Qué ocurre con las religiosas? Quizás es más su contacto con la migración lo que les hace, digamos, ser conscientes de que tienen que ayudar a los emigrantes a tomar conciencia de su situación. Y no tanto igual a politizarse, pero sí a decir, aquí estamos, no somos unos ausentes en este país, estamos ausentes en nuestra patria, pero aquí estamos presentes y frente al gobierno belga tenemos que exigir, pues eso, para la formación de nuestros hijos, exigir derechos. Más que una politización de las religiosas, yo hablaría en ellas más de toma de conciencia, ¿no? Igual también ellas son menos conscientes de su trascendencia y tampoco han dejado escritos muchos testimonios. Ellos sí que tengo algunos escritos de los sacerdotes que cuentan un poco sus memorias, pero de ellas no, muy pocos. Solo Sor Fabiola sí que es consciente igual o un poco más formada que las demás y guarda archivos, guarda, digamos, toda su labor, escribe algún documento más, o incluso otra religiosa, pero ya a partir de los años 80. El resto realmente no deja un poco testimonio que nos hubiera ayudado a conocer su manera de pensar, ¿no? Bueno. Muy interesante todo. Cáritas Alemania la montó un señor, José Antonio Aguirre, que había trabajado en Cáritas Madrid, montando Cáritas con ayuda americana. Y se llevó las primeras asistentes sociales, eran de la Escuela de Trabajadores Sociales de Madrid, por si puede serviros de pista para alguna investigación. Mujeres de la HOAC conocí en Alemania, y curiosamente todas utilizaban la misma expresión. Solían decir en alemán, somos levadura en la masa. No sé si también lo utilizaban en otros casos, en otros países. Sí, ¿no? O sea, era una especificidad alemana entonces. Mira esto. Otra cosa para acabar. Como fuente, yo recomiendo el archivo de Cáritas en Friburgo. Allí hacían anualmente una reunión de todas las mujeres, también había algún hombre, se reunían todos los años y estaban varios días intercambiando opiniones, experiencias, y siempre invitaban a alemanes o invitaban también a colegas de otros países. Entonces solían dar una visión general sobre la situación en Bélgica o en Francia o en tal. Como fuente es, yo creo, muy rica y está en Friburgo. Entiendo que es Friburgo, Alemania, ¿no? Friburgo, Alemania. Porque como hablamos de Friburgo hace nada, pues perfecto. Friburgo. Sí, vale, pero último. Sí. Nada, me gustaría decir que sí que Sor Fabiola acudió a uno de esos encuentros en Friburgo y explicó un poco la labor que realizaban en Bélgica y volvió muy contenta diciendo como que bueno, que no lo estaban haciendo tan mal en Bélgica a pesar de que no tenían, digamos, esa cohorte de asistentes sociales que venían de España y bueno, que no lo estaban haciendo tan mal. Bueno, en el libro recojo algún testimonio suyo en esa relación con José Antonio Aguirre que mencionas. Nada más. Daño Pitorro, Antonio, baja el... Moi ben, pois, en fin chegados, son case 7:20, sobre os colegas centroeuropeos e case hora de deitarse. En todo caso, moitas grazas, unha xornada moi intensa, e mañá ás 9:30, retomamos aquí de novo co relatorio do doutor de Don Víctor. Ben, sen máis,